Bienvenidos a estas notas especiales que habitualmente proponemos aquí en el Provincial Radio y en provincial.com.ar, recorrido que nos lleva a conocer distintas actividades y fundamentalmente una charla mano a mano con los protagonistas de la entrevista, que muchas veces, como en este caso, tienen que ver con el ámbito de la cultura, tienen que ver puntualmente con el ámbito de la escritura, los libros y demás. Y por sobre todas las cosas, porque vamos a hablar con el propietario de una librería que antiguamente se le decía librero, no sé si por ahí se sigue denominándolo de esa manera, pero lo cierto es que con una historia muy rica que tiene que ver con instalarse en dos localidades puntuales del partido de Miramar, como es Mar del Sur y Coronel Otamendi, que son justamente dentro del municipio costero de Miramar, dos localidades absolutamente distintas en cuanto a la fisonomía del lugar. Uno es más productivo, el otro está vinculado netamente con el mar. Pero la historia es muy rica porque decidió nuestro invitado instalarse en ese lugar y desde allí crear justamente las librerías que se denominan Obelix y o libros Obelix y que están en ambos lugares, como decíamos. Javier Fernández está con nosotros y le damos la bienvenida aquí al Provincial. ¿Cómo te va, Javier? Gracias, Marcelo, por la nota, gracias por darnos el espacio para difundirlo. La historia que tenemos, que es bastante singular, si se quiere, porque nosotros con mi mujer Pía venimos de familia de libreros, más ella, que viene de historia ya desde el abuelo, con librerías en Buenos Aires y después la más antigua de acá de Miramar, la Feria del Libro. Entonces tenemos esa conexión cercana con el libro que nos marcó y nos acompañó toda la vida. El proyecto de Mar del Sur fue un proyecto muy ambicioso. Para el que no conoce Mar del Sur, es un pueblo de 500 habitantes que está muy cerquita de Miramar, está a 15 kilómetros, pero con una fisionomía y con una idiosincrasia totalmente distinta a lo que es Miramar o General Alvarado en sí. Realmente es un espacio único. Nosotros estamos muy cerquita de la playa, apenas a unos metros. Empezamos en un local muy chiquito, que para lo que sería una librería es realmente muy difícil, porque tenés que primero detectar bien cuál sería el libro que llevarías, con la cantidad de libros que hay editados, y empezar a conocer a la gente y cuáles son sus gustos. Y hoy, gracias a Dios y con toda la fuerza que le metimos, terminamos teniendo el segundo local más grande que hay en Mar del Sur, que después del supermercado es un tamaño gigante el que tiene, mucho más grande que las librerías que hay en Miramar, muy parecida al tamaño de lo que sería una librería en Mar del Plata, y tenemos una variedad muy grande. Y ahora, hace apenas unas semanas, en esta locura que tenemos, nos embaucamos en llegar a Otamendi, otro lugar que nunca tuvo librerías, como pasó en Mar del Sur, y tratar de formar también una historia allá, también con un local muy chiquito, como empezamos en Mar del Sur, y apostando a esta vinculación y a esta cercanía, quizás más tete a tete con el público y conociéndolos, y no esa librería más comercial que nosotros medio que le esquivamos, porque me parece que lo más enriquecedor, como vos bien decías al principio, es este rol de librero, que por ahí se fue perdiendo cuando fueron apareciendo las cadenas, y se viró más al vendedor, más que al librero conocedor, que lee libros, que puede recomendar, y me parece que es la parte más linda esa. Javier, ahí arrancaste una parte interesantísima que me da pie a preguntarte esto, que tiene que ver cómo uno conoce a quién va a llegar a la librería, porque cuando uno pone un local, los insumos de ese negocio están vinculados justamente al cliente. Uno imagina una librería en una ciudad grande de muchos habitantes y dice, bueno, seguramente en una librería de esa característica tenemos que tener una variedad importante de libros de todo tipo. Ahora, cuando van a un lugar más chico, más pequeño,
seguramente tienen que ver las características del lugar, cómo buscan el perfil justamente de la persona que va a llegar en algún momento a esa librería y llevar un libro. Yo creo que uno parte del error, digo yo siempre. ¿Por qué del error? Porque vos armás la librería en base a tus gustos. Entonces siempre lo planteás desde ese lugar. Y hay un montón de cosas que dejás en el camino, de libros que por ahí vos no leerías o que se pasan de largo, donde vas dándote cuenta con el tiempo que eso se tiene que ir virando y transformando en base a los gustos del lugar. Nos pasa mucho en Mar del Sur eso, que la librería, mucha gente se ríe porque yo la vivo constantemente cambiando. Cambio los muebles del lugar, cambio las estanterías del lugar, amplío, saco cosas, pongo, que me parece que es también una forma de mostrarle a la gente que estoy atento a sus gustos, que no siempre es el mismo lugar, que solo se hace un llenado de libros, dependiendo de lo que lleve las editoriales, sino que yo estoy focalizándome en qué es lo que piden y tomando nota para ir modificándola. Entonces la de Mar del Sur tiene esa variación. Y ahora con la de Otamendi, la prueba y error es esa, se ve algo de lo que pensamos con mi mujer que sería lo más indicado para el lugar, un poco de todo, pero también hacemos una selección muy fina de lo que sería. Hay veces que tratamos de evitarle a todos los libros comercial, que si bien lo tenemos, tratamos de llegar también a esas editoriales independientes que también tienen material tan enriquecedor y que parece que por ahí no tienen el espacio en las librerías grandes para llegar, y me parece que sí, nosotros debemos darles espacio porque se lo merecen en ese trabajo en conjunto que hacemos. Entonces, por un lado, es hacer una selección muy, muy particular a través del gusto nuestro, pero también después de tantos años de ambas partes conociendo. Por ahí mi mujer se especializa más, ella es psicóloga, entonces tiene una mirada mucho más para el lado de la filosofía, para el lado de la psicología, entonces puede detectar ciertos libros que creemos que en el lugar se consumirían, y a mí me gusta mucho más la historia, los libros más tradicionales, entonces puedo también hacer esa búsqueda en ese tipo de literatura. Pero siempre es esto, siempre se trata de ir buscando la variedad y estar en contacto, que también, como vos decías, esto de los libreros, se perdió mucho lo que antes existía, que se llamaba el corredor de la editorial, que era el vendedor que venía y te contaba de los libros que tenían, que iban sacando, o que lo que se proyectaba que iba a venir. Y eso se fue perdiendo porque las editoriales lo fueron sacando con toda esta variación con las redes. Entonces lo único que hacen hoy es cargar el libro, pasarte el título y una breve sinopsis, donde por ahí no podés representar lo que es el libro en sí. Entonces, por un lado, a nosotros como libreros se nos pierde ese contacto con mucho material, donde si nosotros no lo leemos o no nos especializamos en buscarlo, se queda en el camino, y por ahí es material muy bueno, que no llega en las grandes publicidades. Pero por el otro, también esta búsqueda constante nuestra de traer material distinto, novedoso, y que también ver cuál es el público y qué consume el público que tenemos. Así que me parece que va por ese lado. Javier, ¿cómo se pelea, en el buen sentido de la palabra, a la tecnología, a esto de la posibilidad de que hoy tenés un libro digital, que claramente no es lo mismo, creo que no hay ni que hacer la comparación, pero sí es verdad que te facilita la posibilidad de tener o una sinopsis o un libro entero o un fragmento de un libro o un resumen de un libro en tu propia casa, en un teléfono celular, en una computadora. ¿Cómo se pelea ante eso y a pesar de eso la decisión de crear dos librerías? Nosotros tenemos dos peleas, que me parece que el inicio, el más fuerte, es, por un lado, el tema de la venta online. La venta online a nosotros, si bien a las librerías en sí, no digamos nos perjudica, pero sí nos movió el avispero, donde las librerías hoy tradicionales de lo que era antes, tienen que virar a vender algo más que no solamente el libro, sino la experiencia. En el caso de Mar del Sur, tenemos
un atractivo particular, que es, en Mar del Sur hay un hotel muy antiguo que data de 1895, que es una perlita que hoy todavía está en pie, es una mole, es un elefante blanco, que hoy está en pie, y Mar del Sur tiene una particularidad que tiene mucho de historia, por un lado relacionado con el nazismo, por un lado relacionado con todas las comunidades judías que llegaron a Entre Ríos, que tuvieron un paso por ahí, y siendo un pueblo tan chico y tanta carga de historia, nos da el changüí, si se quiere decir bien, que como no teníamos museo, nosotros transformamos la librería en un pseudo museo donde muchas de las pequeños objetos que fueron quedando del hotel están dentro de la librería. Entonces, por un lado están los objetos, por otro lado las fotografías antiguas, por un lado hacemos todos acercamientos con escritores regionales. Entonces, nosotros lo que decimos es que hoy lo que vendemos es una experiencia. Vos no solamente venís a la librería en búsqueda de un libro, sino venís en la búsqueda de esa experiencia con el contacto con los libros antiguos, el contacto con todas esas antigüedades, la historia del pueblo, que la podés encontrar en el lugar y no solamente te vas a llevar un libro, sino te vas a llevar una parte del pueblo en tu transcurso del contacto. Tal cual. Por otro lado, bien decís vos, esto de los libros digitales, yo creo que a mi entender no tuvieron por ahí la llegada con la gente como se lo esperó. Me parece que la gente que está acostumbrada a leer en papel sigue hoy leyendo en papel, si bien el libro digital te ofrece una practicidad donde vos podés tener en un aparato millones de libros, eso no quiere decir que vos vayas a leer ese millón de libros. Lo mismo pasa con la música. Yo siempre doy ese ejemplo. Vos por ahí en el celular tenés 1000 temas, pero siempre recurrís a los mismos 10 temas todos los días en cada actividad que haces. Y es por algo. Por algo, vos teniendo tanta variedad, siempre volvés a los mismos temas. Entonces, me parece que el libro, si bien vos tenés una posibilidad de llevar 1000 libros en un viaje, vos te especializás en uno que querías leer y siempre te focalizás en ese. Y el que tiene el contacto con el papel siente ese olor al papel, lo busca, le gusta subrayarlo, cosa que en el digital no lo podés hacer. Entonces me parece que no se va a perder en el camino y va a ser por ahí una pseudo competencia, pero que cada uno va a tener su público y va a seguir continuando en paralelo. Tal cual. Bueno, primero 2 salvedades quiero hacer. Por ahí en algún momento creo que dije Miramar como partido, hay que decir que es General Alvarado, y uno que ha estado en algunas ocasiones allí, aclaro rápidamente esto como un error y destacarlo. Segundo, hablando de destacar a Nilda Cortina, que es una amiga y que ha hecho el nexo para que nosotros aquí en el Provincial podamos conocer la historia de Javier y de su esposa y la historia justamente de los libros que ellos presentan y de los libros que se enmarcan tanto en Otamendi como en Mar del Sur, que tiene que ver con Obelix Libros. Preguntarte ahora, un poco me vas respondiendo las preguntas que tengo en la cabeza, así que las tengo que ir reformulando. Javier, esto quiere decir que la charla se pone interesante. Me parece a mí que ustedes con la presencia, fundamentalmente en 2 lugares donde uno está vinculado al turismo, pero también vive mucha gente incluso durante el año, el otro está más vinculado a la producción, pero obviamente también vive mucha gente durante todo el año, también pueden ser fuente de personas, vos decías así, por esto de que me ibas respondiendo las preguntas, ya tienen contacto con escritores ustedes, la posibilidad de que la biblioteca sea un punto también en ese marco de centro cultural o de museo que están armando, de que la gente le empiece a escribir al lugar donde vive y por ahí surja algún cuento, surja alguna poesía y surja algún libro. Digo, también es como una especie de fuente de inspiración el ámbito donde ustedes están. No sé si eso por allí se está viendo, la gente se acerca con esto. Mirá, como vos bien marcás, por un lado, sí, agradecerle a Nilda. Yo a Nilda la conocí, yo fui director de cultura de acá del municipio hace unos meses, entonces tuve vinculación con Nilda. Y bien esto que marcás, porque con el amor que yo le tengo a Mar del Sur, yo lo que hice de uno de los primeros proyectos fue reflotar la biblioteca que teníamos de acá, de Mar del Sur,
Una biblioteca, si bien chica, es un espacio maravilloso porque tiene una donación de libros muy antiguos. Entonces, pensando también en la reutilización del espacio, se generó son 3 habitaciones, donde una de las habitaciones, con todo esto que te contaba, que yo tenía objetos antiguos, yo hice una donación de estos objetos, y se hizo una recreación de las antigüedades de lo que era el pueblo, donde también el acercamiento hacia la biblioteca no solamente sea por la extracción del libro o por la búsqueda de algún título en particular, sino también para los visitantes, para que conozcan la historia y los mismos habitantes conozcan la historia del pueblo. Por otro lado, también fue el desafío de que nosotros tenemos acá un centro muy chiquito, que es de 1 cuadra, y que generalmente lo que queda de centro durante el invierno son 1 o 2 locales, y nosotros mantuvimos la librería abierta todo el año. Una cosa que se nos trató de locos, pero nos pareció que era una apuesta también a devolverle al pueblo todo eso que nos da en el verano. Me parece que es una forma de agradecimiento y de acompañamiento a los habitantes que quedan, que cada vez son más, porque con motivo de la pandemia fue cada vez expandiéndose más en la población que tenemos, casi se duplicó, que es una cosa bastante trascendente, porque si vos venís con 500 habitantes y por motivo de la pandemia ya llegamos casi a 1000, me parece que es totalmente trascendente. Y por el otro lado, esto de también en Otamendi, pensar en la necesidad de un pueblo de este espacio, que no solamente sea un espacio comercial, sino sea un espacio de encuentro. Entonces, siempre apostando a esto de los lugares donde, ¿por qué no hubo librería en tantos años? Si bien es un tema tan necesario, ¿y por qué no se creó ese espacio? Siendo que vos hablas con la gente y siempre lo destaca de la necesidad que hay en los pueblos. Y esta llegada a Otamendi me parece que es un pie también fundamental en un pueblo donde tiene toda una población mucho más grande, tiene una variedad de colegios que por ahí en Mar del Sur tenemos uno solo. Entonces hay todo un público cautivo que puede necesitar libros, que se le puede ofrecer un lindo servicio y que además puede ser el puente para vincularlo con actividades que por ahí no se las tiene en cuenta y no llegan, como puede ser un escritor que siempre se lo trata de traer a Miramar y no por ahí al interior del interior, como digo yo, que es Otamendi, Mechongueo, Mar del Sur, porque siempre van a los lugares donde tienen más población. Entonces nosotros queremos revertir esa situación y por eso no tanto apostamos a Miramar, donde ya está todo desarrollado, y sí apostamos a los pueblos lindantes. Está claro. Javier, para finalizar, me gustaría que nos cuentes cómo conocer, en primera instancia, me imagino virtualmente, desde alguna página, redes sociales y demás, la librería, y que nos digas también cómo se contactan con ustedes y, bueno, dónde están ubicadas las librerías, ¿no? Por supuesto, bueno. Antes que nada, te quiero agradecer por la nota. Me parece que es un gran apoyo el que das y tener estos espacios donde se pueda contar la fuerza que le metemos y las ganas son tan necesarios y llegar a un montón de gente como abre este canal las puertas. La librería la pueden buscar como Obelix Libros, así figuramos tanto en Instagram como en Facebook. Ahí vamos cargando todos los libros que van surgiendo y además vamos dando recomendaciones que a nuestra mirada pueden llegar a interesar a la gente. Por otro lado, las direcciones en Mar del Sur, estamos ubicados en la calle principal, en la calle 100, que es la única asfaltada, y pegado casi a la playa, a pocos metros. En Otamendi estamos en la avenida principal, muy cerquita a la municipalidad y a la iglesia, que es la calle San Martín, 243. Ahí es la parte del centro, así que también nos van a ver. Pusimos carteles bien vistosos en ambos lugares. En Mar del Sur tenemos un mural que hizo una artista de acá, con este personaje que tanto queremos con mi mujer, que es Asterix y Obelix. Entonces se montó todo un mural en el frente, recreando una parte de una de las tiras de Obelix y con el hotel de fondo.
que tanto cautiva a los turistas. Y nada, nuevamente agradecerte y que nos busquen por ahí. Nosotros hacemos envíos a todo el país y siempre estamos expectantes de las sugerencias y las necesidades de la gente. Bien, te queremos agradecer, Javier, nuevamente. Un saludo para toda la gente así en General Alvarado. Y bueno, ojalá que en alguna ocasión muy pronto nos podamos encontrar y volver, como ya lo hicimos hace algunos años con el Provincial, a hacer el programa desde allí para contar un poco la vida de de estas dos localidades y del partido en general en sí de General Alvarado. Así que te mando un abrazo, ¿eh? Un abrazo grande y las puertas abiertas para vos y para toda la gente cuando quieran venir. Muchas gracias, ¿eh?